Muy buenas noches, bienvenidos a Tribuna Liberteña, nuevamente con ustedes. La campaña electoral ya está por empezar. Ya las listas congresales, en los próximos días se está confirmando las candidaturas de todos los partidos políticos. Y es bueno conocer, señores, quiénes son los candidatos de esas organizaciones políticas. Están personas corruptas, personas con antecedentes penales, personas ligadas a la corrupción, señores, que es importante saberlo. En esta oportunidad tenemos en línea al doctor Dan William Carrera. Él es un joven profesional, joven abogado, y ha sido invitado a las filas de Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Le damos la bienvenida, William Carrera. Muy buenas noches, bienvenido a Tribuna Liberteña. Muchas gracias, Luis. Un gusto estar contigo esta noche en Tribuna Liberteña. Cuéntanos, Dan, un poco, siempre bueno conocer las personas de repente en las universidades, el colegio, los vecinos, conocen a las personas, a los buenos ciudadanos, pero hay muchas personas que todavía el candidato debe darse a conocer. Coméntanos un poco de tu trayectoria personal, profesional, coméntanos un poco de ti. Bueno, Luis, yo soy trujillano de nacimiento, ¿no? Estudié en el colegio Centro Viejo cuando todavía se ubicaba en la Plaza de Armas, ¿no? Ahora lamentablemente ya no está ahí por lo que todos sabemos de los desastres que acontecieron en su momento. Mi secundaria lo estudié en el Colegio Nacional San Juan y soy egresado de la Universidad Nacional de Trujillo de la carrera de Derecho, soy abogado de profesión. He trabajado más de 9 años en el Congreso de la República y bueno, hasta la fecha sigo trabajando en la Asociación de Bancos del Perú. Presentaré mi licencia cuando ya mi precandidatura sea oficial. Y estoy pugnando pues por una plaza en el Congreso de la República, una curul en el Congreso de la República, ¿no? Como bien tú dices, soy una persona que no tiene antecedentes penales, no tiene antecedentes policiales, no tengo ni siquiera una infracción de tránsito. Siempre he sido una persona que ha tratado de llevarse por los cánones correctos y bueno, espero que los demás candidatos, que estoy seguro que así serán, también tengan la misma hoja de vida y la misma trayectoria intachable que puede tener un candidato que aspira a representar a las personas y especialmente a la libertad, ¿no? Claro que sí, Dan, pero coméntanos, lamentablemente la población ya está cansada, siempre lo mismo, que vamos a ofrecer salud, infraestructura, educación. Sí. Un montón de cosas, y eso ha sucedido también en las últimas elecciones para el Congreso de la República. Nos ofrecieron todo, sin embargo vemos que este Congreso es más de lo mismo. Solo se han enfrascado en el tema del ONP y AFP, que diferentes bancadas están peleando, que sí, que no. Realmente falta poco para que terminen y lamentablemente la gente se muere de hambre, Dan. La gente no tiene que comer, tiene sus recursos bajos. Los tiempos han cambiado, no es como antes, definitivamente. ¿Por qué Dan Carrera Santos quiere ser congresista? Mira, es una pregunta que creo que cualquier ciudadano se haría, ¿no? ¿Por qué representar a tu país, ¿no? ¿Por qué representar a tu región? Yo creo que una persona que tiene las ideas claras y que tiene la convicción de querer hacer las cosas bien, simplemente va a tratar de dar lo mejor de sí para poder dejar algo hacia el futuro, ¿no? Cualquier persona siempre va a querer trascender por hacer cosas buenas. En mi caso, como te dije, trabajé en el Congreso y he tenido la satisfacción de poder ver cómo una gestión congresal, así sea el pequeño acto de gestión de ir a conseguir la referencia para que a una persona de un sitio alejado la puedan trasladar a Lima, puede cambiar la vida de muchas familias, ¿no? Y qué no más decir si sacas de repente una ley que cambie la vida de muchas o miles de familias, o que hagas una gestión que permite el beneficio de muchos pobladores. Esa satisfacción que te genera y que generaría, que estoy seguro, a cualquier ciudadano de hacer las cosas bien, es algo que todos quisiéramos tener el honor de poder hacer. En esta oportunidad, Fuerza Popular me ha brindado a mí la oportunidad de ser un precandidato con el número 5 por la libertad, y estoy dispuesto a dar todo lo mejor de mí para justamente alcanzar esa satisfacción de hacer las cosas bien, ¿no? Tengo 2 hijas a las cuales amo con todo mi corazón
y espero que algún día, y a mañana más tarde, si ustedes me permiten el ser congresistas y representarlos, que cuando acabe mi periodo puedan decir y señalarme, si es que así, está, así se puede decir en la calle, y decir que fui un buen congresista. Los periodos pasan, lo que siempre queda es la gestión, y yo quiero ser una persona que me recuerden por hacer una buena gestión. Yo he venido de muy abajo, Luis. Mi mamá tenía su puesto en el Mercado Central, y mi papá era bombero aeronáutico en el aeropuerto de Trujillo, ¿no? Entonces, yo he sabido y sé que es que a fin de mes no alcance el dinero para poder subsistir, que mi papá tenga que ir a taxiar, que mi mamá se quede los domingos hasta las 2 de la tarde vendiendo en su puesto en el Mercado Central. Entonces, yo he estudiado, como tú puedes ver en mi trayectoria, en escuela, colegio y Universidad Nacional. Y me gustaría que para la posterioridad la gente pueda tener mayores oportunidades, que también tenga esa misma suerte y esa misma bendición que yo tuve, de dos padres que lucharon, que trataron de hacer las cosas correctas, y de que siempre tuvieron presente de que tuvieron que darme valores para poder yo llegar a donde he llegado, ¿no? Yo estoy muy agradecido a Dios, porque Dios siempre me ha dado buenas personas en el camino, me ha dado un trabajo al cual yo aprecio mucho, me permitió el poder estar en el Congreso más de 9 años como asesor de muchos congresistas y también de algunas comisiones, y eso es algo que yo valoro y que quiero de alguna manera retribuir. Si ustedes me permiten llegar al Congreso, yo estaré dispuesto a dar lo mejor de mí, y lo poco que puedo dar por mi conocimiento del Congreso y como abogado que soy, para mejorar un poco la realidad de la libertad. A veces, como tú bien dices, todos quieren cambiar todo, ofrecen todo, y al final no cumplen las expectativas. Yo quiero y espero ofrecer aquello que pueda cumplir, pero quiero por lo menos cumplir para que la gente diga que como representante de la libertad hice algo por la libertad, ¿no? Y sentirme orgulloso de que así fue. Acá en las redes sociales nos indican de que nos digas con qué congresistas has trabajado. De repente han sido congresistas corruptos. Coméntanos un poco, si lo puedes decir. Yo, el 1 de junio del 2007 empecé a trabajar con el congresista Alejandro Rebasa Martel, ¿no? del APRA, representante por Cajamarca, fue dirigente del SUTEP, fue representante de la corporación en la época que don Alberto Fujimori creó las corporaciones que después pasaron a ser gobernaciones. Después trabajé por un periodo corto con el congresista nacionalista Roberto Angulo. Lamentablemente, por algunos temas de diferencias de posiciones, el congresista creyó conveniente de que el vínculo laboral termine. Fue el congresista de Ollantumala, ¿no? Roberto Angulo fue congresista por Ollantumala, ¿verdad? Sí, por el humanismo, okay, de la libertad. Y después trabajé con el congresista Freddy Sarmiento Betancourt, ingeniero industrial y egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, originario de Ancash, pero representante de la región de Piura. Ahí también tuve la oportunidad de ser asesor de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. Y también trabajé en la Comisión de Presupuesto en la época del congresista Alejandro Rebasa, y trabajé con la congresista Patricia Donaire Pasquel durante 6 meses. Después tuve la oportunidad de ingresar como coordinador legislativo de la Asociación de Bancos del Perú, de labor que desempeño hasta la actualidad, ¿no? Qué bueno. Como tú puedes ver, he tenido congresistas de diferentes bancadas, pero no he militado en ninguna, y decidí postular por Fuerza Popular porque estuve convencido de que es una buena opción. Tú de alguna manera tienes cierta experiencia del Congreso, de la parte administrativa, del asesoramiento, que eso es bueno también porque tú más que nada conoces el movimiento de los congresistas, de las gestiones, de los proyectos de ley, del apoyo de la bancada, de las votaciones. ¿Tú crees, como trujillano, tú crees que los 7 congresistas liberteños estén cumpliendo su rol a carta cabal, o crees que han sido una excepción total estos congresistas? Y también, ¿cómo evalúas al congresista de Fuerza Popular, Miquel Vivanco, que no sabemos absolutamente nada, si ha hecho bien o mal las cosas, porque no se sabe nada? ¿Qué nos puede decir al respecto, Dan? Bueno, mira, yo te puedo decir que primero hay que establecer la coyuntura de cómo funciona el Congreso para que un poco se entienda cuál es. A veces se genera una expectativa
bastante grande del Congreso, pero se enfoca de una manera que creo que no es la adecuada, ¿no? Los proyectos de ley, los congresistas tienen tres funciones, ¿no? La función legislativa, ¿no? La función representativa o de gestión y la función fiscalizadora. Obviamente, a veces se circunscribe mucho más al tema de la función legislativa, ¿no? Pero hay que entender que para que un proyecto de ley llegue a ser ley, como un trámite normal, entre un año y a veces nunca sale como ley. Entonces, a veces circunscribirse solamente a sacar una ley para poder medir a un congresista es algo que es un poco, creo, muy sesgado, ¿no? ¿Por qué? Pues te explico. El proyecto de ley nace del despacho del congresista. Lo primero que hace el congresista es llevarlo a su bancada para que su bancada emite un informe. En base a ese informe, si es favorable o negativo, pues firman los demás congresistas, lo presentan ante mesa de parte. Ese proyecto es decretado máximo a 2 comisiones o a una, y en esas comisiones se debaten para ver si se aprueban o se archivan. De aprobarse pasa, en el mejor de los casos, al Pleno para que sea discutido hasta ahí más o menos, te calculo, unos 6-7 meses. Estoy hablando si es que no hubiese interrupción y fuera así de expeditivo el hecho de que saquen los proyectos, ¿no? Claro. Se debate en el Pleno, se aprueba, se emite una autógrafa, porque se aprueba tanto en primera como segunda votación, se emite una autógrafa, la cual va por 15 días hábiles al Poder Ejecutivo para que éste presente observaciones si es que las cree haya, y si no, las devuelve al Congreso para que con las observaciones dadas, para que o lo archive, o lo modifique, o insista, ¿no? Como ha pasado en muchos proyectos de ley. Todo ese trámite procedimental del procedimiento administrativo, que te lo he dicho así de manera sucinta, como promedio un año, como promedio un año, así siendo bastante benévolo, ¿no? Increíble. Entonces, son 7 congresistas, imagínate, ¿no? Y muchos de los proyectos que se han presentado, pues no ven hasta ahorita la luz, están solamente presentados. Así es. Entonces, dime. Dan, pero sé sincero, los 7 congresistas están haciendo buena labor, independientemente de lo que tú nos has dicho, que es correcto, es el procedimiento, el trámite normal, pero las expectativas de las personas que eligieron a 7 congresistas fueron diferentes. Fueron diferentes porque ellos sabían que iban a estar en un lapso de tiempo, no iban a estar 5 años. ¿Consideras tú que ellos están cumpliendo una buena labor? Y ahí va justamente a complementar lo que te decía. La otra función, que es la función de representación, tiene que ver mucho con la gestión que haga un congresista. Porque te pongo un ejemplo. De repente, los agricultores de Cascas, ¿no? Ahí tengo y envío un gran saludo a mi amigo, el señor Cayo, ¿no? Por ejemplo, los agricultores de Cascas. Los agricultores de Cascas necesitan implementar para su cosecha que se viene, debido a que ha habido el COVID y la pandemia, que la Dirección Regional de Agricultura o Agrorural en Lima, o un funcionario, los capacite para el tema de riego tecnificado. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un congresista, por ejemplo, que es, como te digo, la función de gestión? Buscar, formar o establecer que estos funcionarios vayan y hagan tipo ferias, no sé, o visiten al agricultor para que éste pueda tener esa información. Entonces, la gestión que hace un congresista, la gestión que genera un congresista, puede cambiar mucho la realidad o la problemática que se ataca en una provincia o en una región determinada. Por eso que yo creo que la gestión de los congresistas cambian totalmente la perspectiva que puede tener un problema en cierta jurisdicción. Volviendo otra vez a tu pregunta, y para ahí una vez responder lo que me dices, ¿no? Pero Dan, yo creo que no le dé vuelta al grano, ¿te parece? Al grano. Por eso, pues, quería un poco tener ese antecedente para que tú veas al grano, porque vamos a la gestión que tú dices. Ahora sí, ok. Si bien es cierto, no por el tiempo no podrían salir muchos proyectos, pero vamos al tema de la gestión y al tema de la fiscalización, que es lo que yo decía. Exactamente. Yo creo que los congresistas, por la coyuntura, han tenido un trabajo mucho más restringido que los parlamentos anteriores, pero efectivamente, como tú dices, la gente esperaba o tenía una expectativa mucho mayor de ellos, de cara a que obviamente han vendido muchas promesas de campaña, ¿no? Y entonces, como vemos, hay muchas vías de acceso que están colapsadas o que su capa de asfalto ya ha colapsado. Vemos que los agricultores no tienen el apoyo que quisieran. Entonces hay una insatisfacción frente a esas promesas que se dieron en campaña.
y ya de un tiempo acá tenemos que han avanzado bastante la gestión como para que ellos puedan de alguna manera asentarse en el conocimiento de su función como tal, ¿no? Entonces, frente a ello yo creo que hay pues obviamente una desazón y creo que no están cumpliendo la mayoría la función que deberían haber cumplido, ¿no? Ni Miguel Vivanco tampoco de Fuerza Popular. Mira, yo te puedo decir que yo sí he seguido muy de cerca el trabajo de Miguel y Miguel ha hecho un trabajo de representación bastante interesante. Miguel es una persona que le gusta, por ejemplo, cuando va de viaje de representación, esta vez ha estado en la sierra, ir parando en los lugares, pararse, conversar con la gente, ver qué tiene y todo eso. Es su forma de trabajar de él, ¿no? O sea, ¿consideras que él se puede rescatar de todos los congresistas liberteños? Mira, yo suelo ser no suelo ser tan crítico, no suelo ser tan incisivo. Yo creo que todos los congresistas de alguna manera están haciendo pero su dinos, trabajo. Dan, ¿sí o no? Miguel Vivanco, ¿ha cumplido buena labor, sí o no? Yo creo que sí está cumpliendo. Listo, vamos a la otra pregunta. Fuerza Popular lo ha presentado como el jefe de plan de gobierno al emprendedor, todo el mundo lo conoce, Nano Guerra, un tremendo personaje. Sin embargo, ha cometido una patinada total al decir que la remuneración mínima vital era de 850, ¿no? Y encima, cuando le dicen que es 930, la remuneración actual, lógicamente, que dice que es demasiado dinero, que es mucho para la población, señores. Eso le ha dolido en el alma a la gente, a la masa trabajadora, que en lugar de incrementar sus remuneraciones, que considera de que no colma las expectativas de la canasta familiar, encima diga esa frase tan inoportuna. ¿Qué nos puede decir al respecto, Dan? Mira, primero que yo estoy seguro que a veces se cometen lapsus, por así decirlo, ¿no? Asumo que en el contexto que lo dijo, de repente no pensó bien la respuesta, ¿no? Eso no quiere decir que no tenga un conocimiento cabal de la perspectiva de lo que es un emprendedor, de las necesidades que pueda tener y del plan rescate que quieren implementar o que queremos implementar como partido. Y creo que hay que darle una oportunidad para que demuestre conforme vaya pasando el tiempo. Recordemos que también toda campaña electoral no está exenta de que uno cometa un error, somos humanos, podemos cometerlo, ¿no? Podemos decir a veces cifras que no son las cifras exactas, pero la idea es que en el camino vayamos demostrando un trabajo adecuado para justamente lo que queremos transmitir se pueda concretar. Y eso no se va a determinar simplemente por el error de una cifra. Pero para ti, William Carrera, tú como candidato, como precandidato al Congreso por Fuerza Popular, ¿cuál sería para ti la remuneración mínima? La canasta familiar definitivamente no es la remuneración mínima, es mucho más. Pero para ti, ¿cuánto debería ser una remuneración? Mira, yo creo que debe haber un incremento de la remuneración. Y debe haber un incremento de la remuneración porque justamente las necesidades cada vez son mayores. Pero yo creo que también hay que entender que la coyuntura que hemos tenido por el tema del COVID, el frenazo económico que se ha dado justamente debido a que la cadena de pagos y otros factores externos han generado de que no se pueda seguir acrecentando esa liquidez y ese crecimiento económico que en su momento estuvimos llevando y que ha sido a nivel mundial, no solo aquí en el Perú, ¿no? Hace que las opciones para poder mejorar, ¿no? Las canastas familiares tengan que darse de manera progresiva, porque en un mundo ideal nosotros quisiéramos que todos tuvieran un sueldo de acorde obviamente a las necesidades para una vida digna como tal, ¿no? Pero hay que también ser consecuentes que frente a la coyuntura económica y frente a la coyuntura mundial hay que ir dando de la manera progresiva. O sea, tú compartes la propuesta de César Acuña que va a incrementar la remuneración mínima. Lo ha dicho, ¿ah? Si es presidente, inmediatamente él va a hacer 1.000 soles. ¿Tú compartes con César Acuña? Mira, yo creo y te digo que sí debe haber un incremento, pero para que se dé ese incremento tú tienes que estudiar bien y hacer un incremento progresivo, ¿no? Ojo. Estamos hablando de candidatos presidenciales que ya deben tener esos estudios, no significa que voy a analizar. Así es. Ya no, por eso es que yo te digo que si yo te voy a decir que voy a hacer un aumento de sueldo, yo tengo que decirte bajo qué cargos te voy a dar ese aumento de sueldo. Pero porque recordarás que la ley de presupuesto que se debe estar aprobando este mes
determina justamente cuáles van a ser los gastos por niveles de gobierno, ¿no? Nivel de gobierno nacional, regional y local. O sea, no quiere decir, Dan, disculpa, Dan, nos quiere decir que Keiko Fujimori no tiene en su plan de gobierno el incremento de la remuneración mínima. Lo está diciendo prácticamente. No te estoy diciendo eso. No te estoy diciendo eso. Acláranos ese tema, Dan. Lo que te estoy diciendo frente a la pregunta que tú me dices es que si César Acuña aumenta, o tú crees si está bien o está mal. Yo te digo que está bien el aumento. Ahora yo te digo que para que tú determines un aumento, tú tienes que determinar de qué parte del presupuesto tú vas a asignar ese aumento y cómo va a ser la forma en que lo vas a asignar. No sé, puede ser que él diga que del fondo de contingencia de la ley de presupuesto, que en este año va a ascender a tanto monto de dinero, se va a coger un porcentaje para servir justamente para incrementar el aumento de la remuneración mínima vital. Allí yo te estoy dando no solamente el dicho de aumentar, sino también te estoy diciendo cómo lo voy a aumentar y de dónde lo voy a aumentar. Ya, está bien, y ahí, me parece. Y ahí puedes criticarme. Entonces, pero si yo vengo y te digo, ¿sabes qué, Luis? Yo te voy a aumentar a 1.500 y no te establezco el canal por el cual se va a canalizar el aumento. Exacto. Entonces, voy a caer posiblemente en lo que tú me estabas criticando hace un rato respecto a los candidatos. Populismo, ¿no? Exacto. Es como diga un candidato, yo voy a aumentar a los jubilados 1.000 soles. Exacto. Claro. Entonces yo no puedo vender, mira, si yo vendo expectativas y hago crecer mi candidatura sobre la base de ofertas que son bastante altas, cuando yo llegue y trate técnicamente de viabilizar, por más que tenga buena intención, esas propuestas, lo que voy a terminar pasando es que no voy a poder cumplirlas. Y tú, con justa razón, como elector me vas a decir, entonces nunca debiste ofrecerme eso. Exacto. ¿No? Y cierto, Dan, este paréntesis, porque hay candidatos que postularon estas elecciones complementarias, que ofrecieron carreteras, hospitales. Vino la pandemia, señores, y no han hecho ningún hospital. ¿Por qué? Porque no está dentro de sus... A las justas el gobierno ha hecho... A la justa tiene dinero el gobierno. Peor va a ser un congresista porque no es su labor de eso. Ahora, vamos de lleno a la campaña. ¿Cuáles son las propuestas del precandidato Dan William Carrera Santos? ¿Qué propuestas tienes para la población? ¿Qué ideas? ¿Qué estás trabajando? Coméntanos un poco. A ver, te comento. Te comento en el caso de la función legislativa, de los proyectos de ley, ¿no? Yo vengo ahorita del sector privado, del sector financiero, y soy un convencido de que el Perú no ha estado preparado para esta pandemia porque no se ha digitalizado. Es más, existe una Secretaría de Gobierno Digital que está adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, que está tratando de hacer esa plataforma digital para los diversos procedimientos administrativos. Pero también existen propuestas del sector privado que de alguna manera ayudan a viabilizar a que algunos emprendedores puedan ofertar sus productos. Yo creo que deberíamos implementar una plataforma digital tipo Marketplace, ¿no? O un parque industrial digital avalado por el Estado en base a un registro para aquellos emprendedores que han perdido su trabajo, dígase la ama de casa que dejó de tener ingresos porque vendía en el mercado, o el padre de familia que trabajaba y que fue despedido pues, por los recortes que hubo y entonces tiene que seguir dando alimentos o subsistiendo o hacer que subsista su familia. Entonces ellos lo que quieren es un lugar para poder trabajar y para poder vender sus productos y subsistir. Entonces el Estado puede generar una plataforma digital y aprovechar para establecer los mecanismos o herramientas digitales. ¿Cuáles serían los beneficios? 3 puntuales. Primer beneficio, que el emprendedor va a poder ofertar en una página del Estado que ya ha venido dándose a través del Ministerio de Producción en algunos casos, ferias itinerantes digitales. Entonces, una feria permanente, sus productos. Para el usuario, ¿qué beneficio? El usuario lo que tendría es un producto con un grado de certificación del Estado para que tipo clúster, o sea, tipo cadena de especialización de productos o servicios, pueda él acceder a un producto adecuado y a un precio módico y consumiendo justamente estos emprendedores peruanos que necesitan un ingreso para sus hogares. Y 3, al Estado, porque el Estado tendría la gran oportunidad de generar formalización para estas personas
y estableciendo alianzas con el sector privado para que ellos puedan financiar este tipo de emprendimientos. Por ejemplo, utilizar el tema de la billetera electrónica o BIN, en donde ya no necesitas ni siquiera una cuenta de ahorro, sino basta con tu número de teléfono. Exacto. Y eso, si tú creces, generaría un historial financiero para que tú puedas acceder a créditos y demás cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Tú quieres abrir un local ahorita, te van a cobrar alquiler, o sea, los gastos corrientes, te van a cobrar, te va a fiscalizar SUNAT y demás. Entonces tú necesitas un empuje como emprendedor, necesitas poder alimentar a tu familia. Entonces esa sería una buena opción, ¿no? Crear esta plataforma digital. Válido, y claro. No contravendría el artículo 79 que te genera gastos, por ejemplo, ¿no? Otro proyecto, por ejemplo. A ver, vamos al segundo. ¿Aló? ¿Sí? Vamos al segundo propuesta. Ya, la segunda propuesta es respecto a las mujeres vulneradas, ¿no? o objeto de violencia familiar. Obviamente desde el sector financiero, nuevamente, como te digo. Las mujeres que han sido objeto pausibles de violencia familiar muchas veces tienen que regresar a este hogar violento porque no tienen una independencia económica que les permita poder subsistir y mantener a sus hijos o mantenerse ellas mismas como tal, y entonces regresan a ese hogar violento. Pero no se está fomentando, porque se está atacando obviamente la causa de la violencia, pero no se está atacando el post-violencia para que ella pueda tener esa independencia como tal. Entonces para eso hay que buscar la asociatividad. Y ya existen entidades financieras que financian a mujeres, se juntan 8 mujeres y a sola firma le financia, pero para ello necesitan que estas mujeres tengan proyectos de emprendimiento. Y lo que se debe hacer de parte del Estado es generar un fideicomiso para poder a estas personas, a estas mujeres violentas o violentadas, generarles nuevas opciones de trabajo a través de ciertas, digas así, profesiones técnicas o pequeñas profesiones o pequeños puestos de labor para que ellas puedan tener esa independencia económica. Pero obviamente desde el punto de vista de la asociatividad, y para eso necesitas tú una base legal que te establezca todo esto y te fomente todo esto para que tengas la participación tanto del privado y del público y ellas puedan tener esta independencia económica como tal, ¿no? Y el tercer proyecto para mí sería el tema de la ley marco del comercio electrónico. Como nos hemos dado cuenta, en esta pandemia muchos comercios no han podido realizar actividades de manera fluida porque no había esa base o ese estándar de comercio electrónico, ¿no? Dígase la manifestación de voluntad, ¿no? La firma electrónica, ¿no? La firma concentrada. Entonces todo eso no está en un solo cuerpo normativo. Y de cara a que a futuro podamos tener este tipo de situaciones, tenemos que tener un marco legal que nos permita tener esa garantía sin que este comercio se rompa, ¿no? y que tenga una validez jurídica, ¿no? Entonces hay que tener ese tipo de cosas, ¿no? Hay que buscar ese tipo de cosas. ¿Y alguna propuesta anticorrupción? De repente dan, ¿qué hacemos con la corrupción? Mira, vemos congresistas corruptos, regidores corruptos, alcaldes ya corruptos, sentenciados, prófugos de la justicia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Dan, con la corrupción? Coméntanos brevemente antes de ir a la pregunta de cómo está financiando o qué empresa van a financiar a Dan William Carrera en esta etapa electoral. Bueno, mira, a ver, la corrupción es un mal endémico. Y yo creo que por el caso de Odebrecht empezaron a aparecer del sector privado estas empresas que te ofrecen el compliance, ¿no? Y por el cual te establecen una cadena de procesos y la publicación de los mismos para garantizar la transparencia en el mismo. Pero yo soy un convencido de que la corrupción nace de uno mismo, ¿no? Si tú eres una persona que no tiene valores suficientes para poder administrar un cargo, sea público o privado, pongas las trabas que pongas para evitar eso, siempre va a buscar la forma de generar corrupción. Es un tema que necesita una fiscalización profunda, ¿no? Que los entes reguladores, que los entes supervisores, que los entes como Contraloría, que los congresistas de la República cumplan la función de siempre estar perennemente fiscalizando ciertos actos de algunos funcionarios públicos. Pero Dan, tú como candidato al Congreso,
Solamente dinos sí o no. ¿Tú estás de acuerdo con la pena de muerte a los corruptos, como lo ha presentado Unión por el Perú, PP de Antauro Humala? ¿Sí o no? No, no estoy de acuerdo. Listo. ¿Cómo va a financiar la campaña en esta época electoral, Dan William Carrera? Con un préstamo personal que ya lo tengo otorgado. Ok. Por un monto, obviamente, que consulté con mi familia y bueno, ha sido un riesgo común que hemos tomado en cuenta, porque yo no quiero perjudicar a mi partido y no quiero que después salgan aportantes que puedan tener conflictos de intereses con mi partido. Claro, porque normalmente en época electoral ahí aparecen los mineros, las grandes empresas agrícolas. No. Yo he pedido un préstamo a una entidad financiera, obviamente antes de ser candidato, para evitar justamente que después también no me lo otorguen, ¿no? ¿Tú consideras que Keiko Fujimori va a recibir el respaldo como lo tuvo en varias oportunidades? ¿Consideras que el escenario favorece a Keiko Fujimori? Mira, Keiko Fujimori es una mujer luchadora, es una mujer que ha sabido afrontar el embate de muchos años de ataque constante en muchos aspectos, y que aún sigue apostando por el hecho de querer tener un Perú mejor. Aparte, ahora la mujer, ya creo que es el momento de que una mujer nos gobierne, ¿no? En mi opinión, Keiko Fujimori es la mejor opción como candidata presidencial. Yo creo que ya estamos en una etapa en donde necesitamos decisiones bastante radicales, decisiones que cambien la coyuntura nacional. ¿Y por qué no darle la oportunidad a una mujer que ha estado luchando siempre por los intereses del país y que a pesar de eso y de los ataques que ha tenido y que son muy conocidos, tenemos nuestra posición, de repente para otros partidos es una posición diferente, pero en nuestra posición ha tenido muchos ataques mediáticos de diferentes lugares, siempre sigue apostando por representar al Perú, porque en otras personas lo que podrían haber dicho es, mira, tengo tantos problemas, tantos ataques que, ¿sabes qué? Dejo esto y dejo la posta para que otra persona tome esta batuta y pues de un Perú mejor, ¿no? Pero ella sigue apostando por eso. Y es porque está convencida de que ella puede cambiar al Perú. Como te dije cuando inició mi entrevista, o sea, ¿qué es lo mejor que puedes dejar en tu vida para futuro? Si no es el hecho de representar o tener el honor de representar a tu país, a tu región y a tu gente. Claro, hemos visto, Dan, discúlpame, hemos visto personajes que eran personas de confianza de Keiko Fujimori y ahora han abandonado Fuerza Popular, han ido a otros partidos. Por ejemplo, vemos Luis Yica en Podemos Perú, Verónica Escobar también está en Podemos Perú. Hemos visto varios personajes que se han ido a otros partidos. ¿Qué está pasando en Fuerza Popular, ¿no? Mira, te puedo decir, mi ex congresista con la que trabajé, Patricia Donaire, también se fue, ¿no? Obviamente yo me fui antes que ella se vaya del partido, porque quizás no sea por Keiko, quizás sea por el entorno que en un momento estuvo al lado de Keiko Fujimori. ¿No crees? ¿Que no? Mira, yo lo único que te puedo decir es que cuando uno milita en un partido, o sea, yo entro a un partido convencido de que obviamente... Hasta Daniel Salaverry también, Daniel Salaverry. Perdón, no te escuché bien. Daniel Salaverry también fue persona de confianza de Keiko, ¿no? Por eso te digo, o sea, lo que yo te quiero decir es que cuando tú militas en un partido, tú asumes esa responsabilidad porque estás convencido de que ese partido te ofrece las garantías de lo que tú piensas. Entonces, obviamente, dentro de un partido siempre va a haber distintos puntos de vista y va a haber una democracia interna ya preestablecida en el partido para poder determinar cuál es la mejor opción viable dentro de esa discusión partidaria. Tú tienes que tener una disciplina partidaria para que el partido sea sólido como partido. Porque si tú no tienes una disciplina partidaria y una democracia partidaria adecuada, lo que va a pasar es que no solo, como tú dices, en Fuerza Popular, sino en cualquier partido, va a haber una fuga masiva y simplemente se va a confundir militar en un partido como un vientre de alquiler para postular y llegar a un puesto. Claro. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos son partidos fuertes. Saber cuál es la tendencia de ese partido. Saber que si tú votas por el partido X, ese partido X tiene una posición política. No votar por el partido Y sin pensar de que mañana por el que optaste va a estar en el partido Z. Entonces, mientras tengamos más partidos sólidos, sean de tu agrado o no sean de tu agrado, tú por lo menos vas a tener la garantía de saber que si votas por ese partido estás optando por tal opción.
Y eso es a lo que debemos apuntar. Correcto. Las elecciones internas, Fuerza Popular se encuentra en elecciones internas también como otros partidos. ¿Va a ser por votación, voto a voto de militante? ¿Va a ser por listas? ¿Cómo va a ser la elección oficial? Va a ser por delegados. Va a ser por delegados. Por delegados, Sí, correcto. va a ser por delegados, ya se estableció, somos precandidatos, hay una lista Entonces, única, así que... entonces prácticamente ya esa lista va a estar consagrada, con visto bueno de todos los delegados. Te damos la oportunidad, Dan, ¿por qué deberían elegir de a ti, darte la posibilidad para que sea uno de los 7 congresistas liberteños? ¿Por qué, Dan? Dile al público liberteño, ¿por qué tendrían que elegirte a ti como congresista? Mira, Luis, te lo digo a ti como a toda la libertad. Yo soy un joven liberteño que nació de abajo y que ha logrado llegar a un lugar profesional gracias a mi esfuerzo. En mi vida y en mi trayectoria nunca he tenido ningún problema, como te dije, legal, administrativo, ni siquiera una multa de tránsito. Y he tratado de siempre llevarme por los cánones que mis padres me formaron de joven. Si llego a ser congresista, quiero hacer muchas cosas, no solamente por mi región, sino por ser un buen ejemplo para mis hijas. Quiero que al término de estos 5 años puedan, cuando yo haya pasado mi gestión, encontrarme en la calle y poder conversar y sentirme agradecido de que por lo menos contribuye en algo a mi región como tal. Yo no les voy a ofrecer aumentarles los sueldos astronómicamente o X cosas. Yo voy a tratar de ofrecerles aquello que les cumpla. Y voy a tratar hasta el último día de mi gestión de cumplir lo que prometí. Vengo limpio, soy una persona joven, soy una persona nueva en la política y por lo menos quiero ser recordado, porque no hay reelección, como un congresista que hizo lo que cumplió. Así que les pido por favor en estas elecciones que marquen el 5 por Fuerza Popular y espero que juntos caminemos para lograr este desarrollo y este sueño que tanto queremos. Muy bien, Dan. Para terminar, vamos a hacer un pequeño ping-pong. Te voy a mencionar unos nombres y tú tienes que dar una palabra o un calificativo, el que creas conveniente. Vamos por el primero. Daniel Marcelo. Una buena persona. ¿Seguro? Bueno. Keiko Fujimori. Una gran opción política. Hernando de Soto. Un gran doctrinario. César Acuña. Un empresario de éxito. Martín Vizcarra. Una persona que tiene que dar cuenta a la ley. Muy bien. Dan William Carrera Santos. Agradecemos este enlace. Eres un candidato joven, profesional, y vemos que tienes una hoja limpia. Y esperemos que la población te dé esa oportunidad, porque personas como tú, limpias, transparentes, con ganas de mejorar las cosas, de hacer las cosas bien, necesita la población. Muchas gracias, Dan. Suerte en esta campaña. Gracias, Luis, y esperemos que juntos podamos llegar a ese anhelo de ser congresistas, y créeme que no los decepcionaré. Muchas gracias. Listo. Muy buenas noches. Permiso. Gracias. Cuídate.